Bienvenidos al grupo de mejoradores que nos van a ayudar con esta temática que es FOMOPSIS. Para nuestra zona sudeste de Buenos Aires empezamos con problemas en la campaña 2016-17 y después fue avanzando hasta el año pasado que tuvimos ya no solamente el cancro del tallo, sino también síntomas en capítulos, con algunas mermas de rinde que nos preocuparon mucho, de hasta 20%, 600 kilos por hectárea es lo que más o menos fuimos estimando. Y bueno, y teniendo en cuenta que el girasol ocupa más o menos el 30% de nuestra superficie en rotaciones agrícolas, y es súper importante, entonces ASAGIR convocó a estas reuniones y agradecemos un montón la preocupación porque para los que estamos en el campo es una gran ayuda. Y bueno, tengo que comunicarles a ustedes que son los mejoradores, que estuvimos también con el panel de los fitopatólogos y dijeron que ustedes son los que tienen que resolvernos todos los problemas. No, bueno, charlamos diferentes metodologías de manejo, entre los cuales la genética es una de las principales. Así que bueno, vamos a empezar con Daniel y de a poco nos van a ir contando un poco, así que muchas gracias. Bueno, yo puedo contarles de que, bueno, trabajo en un CID en mejoramiento de girasol. La verdad que es una actividad fantástica, la continua búsqueda de algo superior. Y bueno, dentro de todo esto, que como nada es perfecto, digamos, todo es muy atrayente toda esta actividad, pero cada tanto nos da algún golpe de escena, nos corre el arco, ¿no es cierto? Y tenemos que un poco barajar y dar de vuelta. Eso hace que, bueno, uno inicia nuevos proyectos, tiene la desventaja de que algún proyecto que traía a lo mejor queda inconcluso, parcial o totalmente, pero bueno, uno de estos golpes de escena ha sido el tema de FOMOPSIS. Si bien FOMOPSIS supimos que la teníamos cercana cuando fue el problema en Uruguay, en zona de Entre Ríos también, donde se dejó de sembrar prácticamente girasol. Hace unos años empezamos a ver la presencia sin incidencia, yo diría 2013, ya veíamos algo en la zona oeste y ya en el 2016 empezamos a ver incidencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, internamente uno, ¿qué es lo que hace? O sea, a través de los ensayos de uno va viendo la sintomatología, va viendo la performance de los germoplasmas, de los materiales, y trata de traducir eso a las líneas que participan en los materiales con tolerancia y con los más susceptibles, ¿no? Entonces, digamos, la búsqueda de la solución del problema dentro del programa va teniendo distintas etapas. La primera etapa es decir, bueno, con lo que hoy tengo de material, de líneas, qué es lo que performa bien y qué es lo que es directamente no conveniente de utilizar en las zonas de problema. Esa es una primera etapa que yo creo que ya más o menos la hemos cumplido, ¿no es cierto? Ya está resuelta. Después, paralelamente va empezando una segunda etapa que es iniciar nuevos proyectos con materiales que han performado bien, ¿no es cierto? Tratar de incorporar la característica que pueden proveer nuestros propios materiales con buena performance, con tolerancia a FOMOPSIS, a los materiales que tienen alguna otra característica muy interesante, como tolerancia a otras enfermedades, o anclaje, o contenido de aceite, lo que sea. El material elite sería tratar de incorporar la tolerancia de FOMOPSIS al material elite. Desde el inicio de esos proyectos. Todos estos proyectos llevan tiempo. La tercera etapa sería ya el traer germoplasma de otros puntos, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos quizás tiene una problemática más parecida a la nuestra. Generalmente lo que viene de Europa, nosotros hemos traído material de Europa y allá, por el ambiente en el cual se selecciona, no tenés la tolerancia a vuelco que exige el ambiente de Argentina, ni tenés la tolerancia a verticinio que exige Argentina, porque ellos no tienen la presión de verticinio que tenemos nosotros, ni la presión de vuelco. Entonces, bueno, el camino no es tan corto. Pero bueno, iniciado un proyecto, si es sobre restauradores, yo diría que en 3 años uno ya está, o en 4 años puede estar
con materiales ya en etapa de materiales avanzados. Hablo de un híbrido ya, de material en la etapa de avanzado. Si el mejoramiento va por el lado de hembra, demora un poquitito más, ¿no es cierto?, porque tenemos que transformarla en estéreo. Eso es más o menos el panorama que uno ve internamente. Creo que estamos todos focalizados en este tema y estamos todos queriendo lograr la tolerancia dentro del programa, debido a que es una enfermedad que está mostrando un avance constante, ¿no es cierto? El área va siendo cada vez más amplia, donde tiene presencia y donde va teniendo incidencia. Este año pasado fue en el sudeste, ¿no es cierto?, como tuvo incidencia importante. Así que bueno, en principio eso es más o menos lo que quisiera contar de mi punto de vista. Bueno, muchas gracias, Daniel, muy claro. Y ahora vamos a seguir con Marisa. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo estoy a cargo del programa de mejoramiento de girasol de ACA, y bueno, un poco en concordancia con lo que habló anteriormente Daniel. Bueno, el tema de que, si bien toda la experiencia estaba en Europa, ¿no?, de bastantes años atrás, en Argentina lo que se venía viendo era solamente, bueno, plantas aisladas, y en algunos lugares, por ejemplo, que fue importante en un momento Entre Ríos, pero bueno, prácticamente se dejó de hacer girasol, hasta que a partir del 2015 ya se empezó a tornar más importante esta enfermedad, y hasta que, si bien empezó por lo que es La Pampa y el oeste de Buenos Aires, ya en la última campaña tuvo un efecto importante en todo lo que es el sudeste. Entonces, si bien, como nos pasó a la mayoría anteriormente, no era uno de los objetivos de mejoramiento, dado que no estaba presente en la Argentina o en muy baja incidencia, hubo que empezar a ver el comportamiento de los materiales. De hecho, con esas infecciones importantes de estos últimos años, sirvió para ver un poco el comportamiento de los materiales de Argentina, bueno, y básicamente yo lo que puedo decir de nuestro programa, para ir viendo qué comportamiento tienen los materiales, y de hecho hay resistencia o ciertos niveles de tolerancia en lo que respecta a Argentina. Uno generalmente se nutre de materiales de bancos de germoplasma. Coincido con lo que se decía anteriormente, que si bien uno puede introducir algún material proveniente ya sea de Europa o de Estados Unidos, hay que ver que en algunos casos, si bien podemos hallar la resistencia a Phomopsis, pero pueden arrastrar otras características no deseables, o por ejemplo como la susceptibilidad a Verticillium, que acá en la Argentina ya es importante, digamos, y es una enfermedad ya trabajada hace varios años, y en otros países, como por ejemplo Francia, la aparición es más reciente, entonces no hay mejoramiento, entonces lleva más tiempo porque hay que un poco purificar o liberar de todas esas características que se arrastran, ¿no? Después, en cuanto a las evaluaciones, si bien está en esta zona foco que sirve como para ir viendo ya sea el comportamiento de los híbridos o de las líneas para direccionar las cruzas, también uno se puede nutrir de experiencias de otros lados, como por ejemplo las técnicas de inoculación artificial, que ya están puestas a punto, son fáciles de hacer, por supuesto con todo el cuidado que eso requiere para no diseminar por el tema, ¿no?, de las ascosporas que permite que se disemine la enfermedad. Y bueno, coincido también en que va a llevar unos años en incorporar la resistencia a los materiales, más allá de que algunos de los que están hoy como comerciales ya tienen una tolerancia aceptable, pero bueno, lo que hay que hacer foco es en eso, porque si bien ya se habló de manejo y demás, que sería como un complemento, lo más importante sería la resistencia genética. Bueno, un poco sería un resumen de los que quería transmitirle. Otra cosa que me parece importante, trabajar en conjunto, que también se mencionó por ahí en el otro bloque, es el tema de los sistemas de alarma, que, bueno, el caso Uruguay, donde fue uno de los factores, ¿no?, la desaparición del cultivo, más allá de otros factores, pero la Phomopsis le dio un toque importante para la disminución del cultivo en ese país, pero ellos tenían
bastante ajustado el modelo, que si bien hay que llevarlo a condiciones locales, pero es interesante como sistema de alarma para ver la diseminación de ascosporas y estar más atento también digamos, a la aparición de la enfermedad y si hay que tomar recaudos en algún tipo de manejo o aplicación de fungicidas. Bueno, Marisa, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Carla, que nos va a contar, complementar lo que quiere, contarnos un poco también sobre el uso de marcadores moleculares para el mejoramiento con respecto a Fomopsis, ¿no? Sí, bueno, buen día a todos. Sí, bueno, entonces yo vengo del grupo de INTA, de mejoramiento de girasol, y nosotros como grupo, bueno, hace varios años que venimos trabajando, bueno, en la búsqueda de la base genética de la resistencia del girasol a distintas enfermedades fúngicas. Principalmente hemos trabajado varios años en podredumbre húmeda de capítulo, causado por esclerotinia, sclerotiorum, verticillium, y desde el 2017 empezamos también a trabajar en cancro. La aproximación, bueno, hacemos varias aproximaciones, pero puntualmente, bueno, la que estamos presentando ahora relacionada con marcadores moleculares, justamente se basa en la exploración, ¿no? A nivel de genoma y de asociaciones fenotipo-genotipo para intentar identificar o apuntar o afinar algunas regiones del genoma que puedan estar implicados con los procesos de tolerancia o de resistencia. Nosotros tenemos como punto de partida una colección de materiales del programa de mejoramiento de INTA, que la verdad es que es muy diversa, que tiene variabilidad de respuesta. Hemos observado variabilidad de respuesta al cancro. Ya tenemos, creo que 3 campañas fenotípicas. La del 2017-18 fue como la mejor, donde se observó mayor enfermedad, y las otras fueron, bueno, no hubo tanta enfermedad, pero bueno, tenemos variabilidad de respuesta. Y hemos encontrado, ya tenemos identificadas regiones asociadas con la resistencia a esta enfermedad, regiones que son algunas muy interesantes porque están colocalizando con genes que ya se sabe que participan en procesos de resistencia a enfermedades, así que es muy interesante. Y bueno, y aparte hemos desarrollado, porque bueno, tenemos en Castelar las estrategias y las metodologías, hemos desarrollado, bueno, formas de seguir estos marcadores. Algo que es muy interesante acá, muy muy interesante, es que, bueno, como les comenté al principio, hace tiempo que venimos trabajando en esclerotinia, y se sabe que la resistencia a esclerotinia parece estar muy, muy, muy asociada, muy relacionada con la resistencia a cancro en girasol. Eso lo han reportado grupos de USDA, y nosotros hemos observado ese comportamiento, ¿sí? O sea, materiales que tienen buena resistencia o buen comportamiento frente a esclerotinia, que se comportan también muy bien frente al cancro. Y aparte, si nos metemos en la parte molecular, encontramos marcadores o regiones que son concordantes, ¿sí? Como que están asociadas con esclerotinia y que también están asociadas con cancro. Entonces, la verdad es que tenemos como unos puntos muy interesantes a nivel genoma. Entonces, bueno, esta forma en la que nosotros estamos encarando, digamos, el estudio de estas regiones asociadas, la verdad es que nos da herramientas como para intentar hacer una selección más rápida, para intentar seguir estas fuentes de resistencia una vez que se introducen en materiales elite. Bueno, eso tenemos, digamos, los marcadores, tenemos la parte de fenotipado que está puesta a punto, se están desarrollando estrategias de fenotipado asistido. Estamos desarrollando, yo no sé qué tan familiarizados están con esto, pero hace algunos años que estamos desarrollando una población multiparental, ¿sí? Este trabajo es del ingeniero Domínguez de INTA Pergamino, una población multiparental que reúne fuentes de resistencia a múltiples enfermedades, y eso es un insumo que es maravilloso porque rápidamente este recurso puede aportar líneas que se pueden incorporar a desarrollos de híbridos mucho más rápidamente. Y bueno, y esto respecto de los tiempos de mejora, bueno, tenemos los materiales, tenemos materiales resistentes, tenemos marcadores, tenemos herramientas y demás, pero bueno, para poder llevarlo adelante y acelerar quizás los procesos de mejora y que generen un impacto más rápido, sería muy interesante poder hacer algún tipo de asociación con privados y demás, como para poder llegar más rápido a estos materiales que a todos nos interesan, ¿no? Y bueno, de hecho el INTA está abierto a este tipo de asociaciones público-privadas que refuercen y potencien todas estas actividades de mejora que se están llevando adelante.
Bueno, muchas gracias Carla. Ahora vamos a pasar a Belardo, que nos va también a complementar lo que le parezca y contarnos un poco también experiencias en otros países con respecto a Fomopsis. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Buenos días, buenos días a todos. Yo trabajo en Corteva en los últimos 10 años. Estuve a cargo de mejoramiento de girasol a nivel global y mejoramiento general a nivel de Europa, y ahora cambiando a Latinoamérica y África. En relación a la complejidad de este problema desde el punto de vista del mejoramiento, yo quiero tomar algunas cosas de lo que ya dijeron Daniel, Marisa y Carla, ¿no? Es verdad que existen algunos QTLs de acción importante, como contaba un poco Carla, y eso nos permite un uso parcial de los marcadores moleculares en cuanto a la incorporación de la resistencia a esta enfermedad. Pero por otro lado, lo que no contamos es con genes mayores, digamos, como es el caso, por ejemplo, del Downy mildew, del Verticillium, de la roya negra o de Orobanche cumana en el caso de Europa, que es una planta parásita para los cuales existen genes que otorgan resistencia vertical, gen a gen, para los cuales se puede hacer conversiones limpias, llamémosle. Entonces tenemos nuestras líneas que forman parte de híbridos comerciales. Hacemos una conversión limpia y tenemos una línea que desde el punto de vista agronómico es igual o muy parecida a la anterior, pero con la resistencia incorporada. Este no es el caso de una enfermedad como Fomopsis, o no es como en el pasado no era el caso de enfermedades como Alternaria, Albugo o Foma, sino que lo que tenemos que hacer es, a partir de fuentes de resistencia combinadas con genética elite, hacer una especie, llamémosle, de introgresión incompleta de esa resistencia con un posterior selección por características agronómicas deseables, para evitar un poco lo que decían Marisa y Daniel, de incorporar caracteres indeseables a partir de líneas que no fueron desarrolladas para su cultivo en Argentina o no están adaptadas a las características argentinas, y entonces incorporemos dentro de nuestra genética elite caracteres indeseables. En relación a los orígenes, bueno, este problema comenzó hace ya 3 décadas o 4 décadas en Europa, donde se hizo muy, muy severo, particularmente en Francia, Hungría, Serbia, parte de Ucrania, y lo que ellos hicieron, por supuesto, fue identificar fuentes de resistencia y a partir de ahí trabajar de esta manera. Entonces, de alguna manera, el germoplasma europeo, al igual que el germoplasma norteamericano, que son bastante similares y comparten bastante, se puede convertir como una fuente interesante de resistencia. Pero lo que yo veo, por lo menos, o lo que hemos visto, es que materiales que en Europa presentan un muy buen comportamiento, muchos de ellos no presentan un comportamiento bueno o aceptable en Argentina o en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y aquí yo me pregunto 2 cosas, que un poco quiero abrir las preguntas acá con los colegas. La primera es que en Europa tenemos mucho más, una manifestación mucho más importante de cancro del tallo que de podredumbre de capítulo por Fomopsis. Y entonces, la pregunta es si lo que ustedes han observado es que los materiales resistentes al cancro del tallo son también resistentes o son los más resistentes a la podredumbre del capítulo, si hay una asociación entre ambas sintomatologías. Y la segunda, si ustedes observan que el estrés ambiental que pueda estar sufriendo líneas no adaptadas o materiales no adaptados como los europeos, los hacen más sensibles a un avance más rápido o más de la enfermedad. De suerte que en el ambiente donde sí están adaptados, que es Europa, manifiestan un nivel de tolerancia alto, y en el ambiente en el que no están adaptados, que es Argentina, su nivel de tolerancia es menor. Yo quisiera un poco abrir estas 2 preguntas porque realmente tengo la duda y me gustaría ver con los colegas qué ven en ese sentido. Yo, si tengo que opinar en lo que es, la asociación con esclerotinia, o sea, cancro del tallo, con respecto a esclerotinia, lo he visto.
digamos, los materiales más tolerantes a una enfermedad lo son también a la otra. Y después con respecto a evaluaciones... Disculpa, Magdalena, que te interrumpa. Yo me refería a la asociación entre el síntoma de fomopsis cancro de tallo con el síntoma de fomopsis del capítulo, o sea, de la podredumbre por fomopsis del capítulo, que se ve mucho más en Argentina y se veía mucho más en Uruguay que lo que se ve en Europa. Yo a lo mejor me expresé mal, me refería hacia a fomopsis, pero de capítulo. Perdón, a lo mejor me expresé mal y lo dije como del tallo. Pero el daño sí, en capítulo. Y después, lo que iba a decir en cuanto al, bueno, dentro de las observaciones de estas últimas campañas, ¿no?, que es donde se presentó acá en la Argentina, versus evaluaciones de intercambio que habían tenido en Europa, pero básicamente lo que es Serbia, vi bastante correlación en los materiales del comportamiento de la zona donde se está viendo mayor cantidad acá en la Argentina, versus, pero solamente, como mencioné anteriormente, en Serbia. Había bastante relación en los comportamientos pensando en tallo. Allá lo que tengo entendido que tienen más de tallo más que de capítulo en sí, pero Sí. en lo que es tallo se correlacionaba bien. Y en su momento, pero ya remitiéndome al año 2006, pensando en lo que había en Uruguay versus lo de Europa, en este caso Serbia, materiales que habían sembrado allí en el INIA también tenían buen comportamiento pensando en, digamos, la fomopsis de Uruguay en ese año, que había una infectación bastante alta en esa campaña, en las evaluaciones oficiales de línea, y que habían traído materiales para evaluar de Serbia. Y por una cuestión climática, por el clima mediterráneo de Europa, donde prácticamente alrededor de floración la lluvia, hay muy baja precipitación, el tema de fomopsis de capítulo prácticamente no se ve. Yo he visto un ataque intenso en Francia, en 10 años he visto solamente ataques severos en Francia de fomopsis de capítulo. Siempre lo que vi es cancro de tallo. Sí, acá, especialmente en esta última campaña, se dio mucho lo que es el cancro en capítulo y ha tenido que ver un poco con el momento en que se dieron las precipitaciones, cómo se fueron dando las condiciones. Está ligado totalmente a lo ambiental, que es coherente con lo que vos decías, Abelardo, de que allá por tener condiciones de sequía, de floración en adelante, no lo tienen y sí ven mucho más el cancro en el tallo, ¿no es cierto? Después va variando campaña a campaña, en distintas zonas puede ser distinto para la misma campaña y está netamente ligado a lo ambiental. La pregunta que les haría es, ustedes tienen equipos de trabajo en la Argentina y también conversan con sus colegas, o sea, ¿los sorprendió en esta campaña ver cancro de tallo o es algo que veían avanzar y se dio alguna condición y explotó este año? Sí, no, yo creo que no nos sorprendió. Esto uno lo veía avanzar y era cuestión de tiempo, ¿no? O sea, lo veníamos viendo, o sea, nosotros particularmente hacia el 2013-2014 veíamos muy poco y hasta teníamos dudas de la sintomatología hasta que tuvimos en claro que estábamos con fomopsis presente, ¿no es cierto? Lo que empezó hacia el 2016 en la zona oeste, zona General Pico, ya nos hizo abrir grandes los ojos y decir, bueno, acá hay que ponerse a trabajar seriamente. Y como es a partir de ahí, ya teniendo inóculo en cantidad en el campo, es cuestión de que acompañe el ambiente, porque digamos, para que se presente una enfermedad, ¿qué necesitamos? La presencia del patógeno, las condiciones predisponentes y el huésped susceptible. El huésped susceptible estaba porque la mayoría de los programas no habían trabajado en función de fomopsis. Entonces, ya era cuestión de que por casualidad la tuviera a la tolerancia para que pudiera no hacer un daño importante en el cultivo, en el campo del productor. Pero que lo íbamos a encontrar y lo íbamos a encontrar en algunos lotes
o en los ensayos en muchos materiales, en una presencia importante y en incidencia, en rendimiento, y eso era cantado, era cuestión de tiempo nomás, ¿no es cierto? Para mi caso fue mucho más rápido de lo que esperaba. Sí, me pasó un poco lo mismo, pero a partir de esa campaña del 2015-16, que ya hubo bastante infección, ya es como que ya uno, a partir de ese momento, ya comenzó a pensar en ponerlo como objetivo dentro del programa de mejoramiento, ¿no? Y bueno, se fue dando el incremento, a través de las siguientes campañas, y sí, llamó la atención a lo mejor lo rápido que fue la última campaña en lo que fue el sudeste. Caso Necochea, no demasiado, pero sí Miramar, como ejemplo, ¿no? La intensidad que hubo de ataque. Y lo que sí se pudo ver, bueno, en concordancia con lo que se llama de capítulo, en todo lo que es Villegas, González Moreno, en esas localidades, hubo que hacer, o se vio bien en una tercera evaluación, porque, por ejemplo, en el momento ideal, ya cuando comenzó el llenado, que es donde se hacen generalmente todas las evaluaciones de enfermedades, daba un dato, pero después, ya más hacia cosecha, en algunos híbridos, es como que se frenó la enfermedad, y en otros avanzó bastante, ya sea en tallo como en capítulo, hacia el final, o sea, ya más cerca de la cosecha. Se notó bastantes diferencias en algunos híbridos, no en todos. ¿Y en qué sitios eso, Marisa? Villegas, González Moreno. Bueno, esta última campaña hubo menos en General Pico comparada con la campaña, sería la 19-20. Pero esos sitios de González Moreno y Villegas se notó bien porque hubo que tomar como dato una tercera evaluación, porque hubo bastante diferencia en el avance de la enfermedad en algunos híbridos. Gracias. Desde el punto de vista de los tiempos de respuesta del mejoramiento, tengamos en cuenta un poco eso que decían Marisa y Daniel, ¿no? De que esto empieza fuerte a partir del 2015-2016, ¿no es cierto? Entonces, si uno piensa en los ciclos de mejoramiento, los materiales que hoy tienen tolerancia la tienen porque, bueno, de casualidad la tenían, pero supongo que los primeros híbridos seleccionados bajo estas condiciones y desarrollados para un ambiente con Phomopsis están todavía por salir. Entonces, los tiempos son largos, ¿no? Y los procesos requieren de incorporar esas fuentes de resistencia y al mismo tiempo que limpiar, entre comillas, de esa fuente de resistencia todos los caracteres indeseables. Pensemos que, yo no sé un poco cuál es la experiencia de ustedes, pero yo creo que la mayor parte de lo que llamábamos germoplasma argentino de girasol es susceptible. Ahí me gustaría hacerles una pregunta a nosotros desde el campo y la ansiedad de que ya este año hay campos solotes que sacamos el girasol porque venimos medio acobardados en los campos que empezamos en el 2016-17 con el cancro, y este año se sumó todo lo de capítulo. Bueno, Phomopsis nos viene paliciando. Aparte de lo de los tiempos, que lo entiendo totalmente, si ustedes hoy, los materiales que hay en el mercado de mejor comportamiento, digamos hoy, sabemos que hay varios, no sé, capaz que 6, 7, 8, que se comportan relativamente bien, o que los tenemos más probados que no son de gran susceptibilidad, que le pongan un puntaje del 1 al 10 a esos híbridos y que nos digan dentro de 3 años un puntaje del 1 al 10 de los que vamos a tener en la cancha. ¿Lo pueden hacer? Así es aproximado, ¿no? Bueno, un poco para responder esa pregunta y uniendo también a lo que decía Abelardo, bueno, por un lado destacar o remarcar de nuevo lo difícil que es lograr la resistencia, porque bueno, son muchos genes involucrados, a diferencia, no sé, de Downy Mildew, como ejemplo, ¿no?, de otra enfermedad, digamos, para lograr en un corto tiempo la incorporación de esa resistencia. En general, de todo el germoplasma, sí, argentino, la mayoría es susceptible, pero hay algunos casos de híbridos con buen comportamiento que, como se dijo anteriormente, no a lo mejor porque se puso el foco, el objetivo de lograr esa resistencia,
sino porque realmente resultó tolerante. Y lo que yo puedo ver que algunas fuentes provenientes de, hablo como experiencia propia, de Estados Unidos tienen buen material y por ahí se adaptan o se relacionan más con las condiciones, no sé si las condiciones, sino las características requeridas acá para Argentina, fuera de lo que es la FOMOPSIS, ¿no? Y bueno, yendo a una de las preguntas que era el puntaje, y si es de 1 a 10, los que se vieron como tolerantes, de acá del germoplasma disponible acá en la Argentina, y un 8 me atrevería a ponerle. De un 7 y un 8, sí, porque se manifestaron bien, inclusive en estas, si bien son pocas campañas, pero tuvieron la misma respuesta en las distintas campañas. Perdón, te corto acá. Eso no es lo mismo para tallo que para capítulo, ¿no? ¿Lo podrías discriminar a ver qué te parece para tallo y qué para capítulo? ¿O si es lo mismo? Bueno, en general lo que pasa es que hubo diferencias porque que sea bueno para tallo no significa que sea bueno para capítulo. Aparentemente, no sé si hay algún patólogo por ahí, a lo mejor lo puede aclarar más, pero lo que se puede ver que algunos son buenos para tallo y después, por lo menos que se ve en la última campaña, hubo un ataque mayor en capítulo, no sé si justo hubo mayores condiciones más hacia el final del ciclo, pero pensando un poco en los materiales que vimos acá resistentes, puede llegar alguno que a lo mejor cubra las dos características, tallo y capítulo, pero puede darse que no necesariamente que sea bueno para uno, que para tallo sea también para capítulo. No sé si respondí la pregunta. Sí, tampoco hay tantas... Dentro de 3 años, ¿qué estaríamos? ¿Llegamos al 10 dentro de 3 años, al 9, 10? Hay que ser positivo, pero bueno, no me atrevería a decirme 10, a decirle. Pongamos un 8. Pero yo creo que mientras no haya resistencia vertical, al 10 no se llega nunca. O sea, entonces un 8 es un buen objetivo. No sé, Daniel, discúlpame. No, está bien, no, disculpa, yo pido disculpas. No, yo creo que mejoramiento al 10 no existe. Siempre vamos a ir por más. Creo que, digamos, a la situación de hoy va a haber una respuesta rápida, digamos, entre 2 y 3 años con aquellos materiales que están compuestos por el germoplasma ya existente en el programa, que no está siendo convertido. La respuesta que demora mucho tiempo es la incorporación de la tolerancia o la resistencia a germoplasma elite que no la tiene, ¿no es cierto? Pero no sé, en el caso nuestro estamos ya avanzando un material AT3, que sería cuando ya hacemos lote piloto, un material que dentro del germoplasma se muestra superior a lo que hoy tenemos comercialmente, si bien eso consideramos que no es más que discreto. Pero hay una respuesta, yo diría, en los próximos 2 a 3 años, ya con una remesa de productos que tendrían que venir de lo que actualmente el programa ya tiene con buen comportamiento. Yo quiero acotar un par de cosas. Respecto de las evaluaciones de los materiales comerciales, la gente del INTA Anguila ha estado llevando a cabo en estos años un montón de evaluaciones y se han identificado algunos híbridos comerciales que tienen buen comportamiento y bastante constante, si se quiere. Eso dentro de lo comercial, pero aparte dentro de los materiales, que es germoplasma argentino, todo este material de premejoramiento de INTA, que bueno, no son comerciales obviamente, pero bueno, tanto el programa de premejoramiento encontramos grupos de materiales que tienen buen comportamiento, tanto hemos evaluado cancro, capítulo y en tallo también, así que nada, eso. O sea, los que estamos en el campo tenemos que sentirnos seguros que existe de alguna manera una base genética que en algún momento tendríamos buen comportamiento de híbridos a FOMOPSIS en capítulo. Eso está, porque de alguna manera todos los programas del país tienen acceso
a germoplasma tolerante, ya sea del banco de INTA o ya sea de germoplasma desarrollado en Europa o en otros ambientes. Así que la utilización de ese germoplasma poniendo barreras de selección adecuadas va a generar germoplasma resistente. Si uno piensa en lo que fueron las enfermedades en la Argentina, y por ahí muchos de los que están aquí podrán explicarlo o comentarlo, los problemas que hubo se han ido resolviendo. O sea, en su momento fue la roya negra, luego fue el verticillium, luego fue esa alternaria, foma, albugo que aparecía muy fuerte en los años húmedos, y a través de selección y a través de incorporación de germoplasma resistente, esos problemas se han ido resolviendo. Pero ahí el más interesante es el caso de verticillium, ¿no? que ha sido históricamente el problema más serio del girasol en la Argentina, y es un problema prácticamente resuelto, porque la mayoría de los híbridos del mercado son resistentes o completamente resistentes. Hoy vemos, por ejemplo, en la situación que nosotros estamos viendo con Phomopsis se está viendo en Europa con verticillium. O sea, verticillium era una enfermedad prácticamente desconocida en Europa y hoy se ha convertido en una enfermedad muy importante. Y entonces la mayoría del germoplasma europeo no tiene resistencia. Pero bueno, se tiene que empezar a incorporar a partir de genética argentina, y es lo que se está haciendo. Entonces el mejoramiento da la respuesta. El problema es cuando no se invierte en mejoramiento, cuando no hay mejoramiento en una determinada región. Por eso un poco cuando hablábamos de germoplasma norteamericano, yo quería decir, ojo, no seamos tan dependientes del germoplasma norteamericano, porque la mayoría de los programas de mejoramiento de Estados Unidos han desaparecido y se ha reducido muchísimo la inversión de investigación en girasol en Estados Unidos. Entonces, esa dependencia la tenemos que eliminar. Pero bueno, yo creo que históricamente el mejoramiento ha dado respuesta frente a todas las enfermedades que el girasol ha tenido, y va a dar respuesta frente a esta también. Sí, sin poner en situación incómoda, ¿es una cuestión de asignar recurso monetario al mejoramiento para avanzar más rápido? Digamos, hay tiempos que hay que cumplir, pero cuanto más recursos se asignan, más rápido se avanza y mayor es la ganancia genética. Ok. Yo creo que lo que pasó en Uruguay no tiene ninguna chance de suceder acá en Argentina. O sea, en Uruguay tenían 150, 200.000 hectáreas de girasol previo al año 2000. Ahí en realidad se dan dos componentes. Por un lado, lo que mencionamos, que es la aparición de la Phomopsis, y en forma importante, con mucha incidencia, y el tiro de gracia se lo dio la soja RR, ¿no es cierto? Pero en Argentina, como bien dice Abelardo, se gastan recursos, los programas están activos, hay programas muy serios activos, y la respuesta va a estar. O sea que la Phomopsis estará haciendo unas huellas en estas campañas de transición, pero el cultivo va a resolver, o sea, los programas van a resolver la problemática de Phomopsis. A ver, estas cosas quedan grabadas y puede pasar como con los políticos, ¿no? Y entonces le invitaremos a Daniel a comer una picada a Tandil o a comer alfajores a Necochea o mariscos dentro de 5 años para felicitarlo, estimo yo, por la seguridad con la que nos respondió. Con todo gusto, con todo gusto. A mí me queda una duda que quería plantearles, y después ya tendríamos que ir cerrando. Pueden hacer un comentario, por supuesto. La relación entre el germoplasma de INTA y todo lo que aporta INTA y los semilleros es muy fluida, se da a través de ASAGIR, se da caso a caso entre cada semillero e INTA. ¿Cómo es eso? Que parece muy interesante por lo que plantearon. Sí, se da mediante un convenio de vinculación tecnológica de las empresas con INTA. Entonces, un aporte anual, INTA provee materiales, puede ser alguna línea estabilizada o material segregante para seleccionar en los respectivos campos experimentales, ¿no?, de las distintas empresas. Sí, igual, más allá de eso, el INTA está abierto a hacer
otro tipo de asociaciones también para trabajar quizás con marcadores o con genes y demás, como para ver si se puede avanzar más rápido en este tema de la mejora. Buenísimo. ¿INTA viene incorporando también genética de otros países? ¿Lo hace INTA por sí mismo? ¿También los semilleros le aportan genética? En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de una situación de Phomopsis que queremos resolver lo antes posible. Esa base genética amplia que tienen, ¿está actualizada? ¿Ustedes tienen los mismos semilleros, les aportan? ¿Cómo sería eso? Los semilleros normalmente aportan genética pública al INTA. Podríamos dividir la genética entre genética pública y privada, siendo, digamos, la genética pública tanto líneas como poblaciones que se desarrollaron en su momento por instituciones públicas. Los semilleros no tienen la capacidad, por una cuestión de propiedad, de aportar a INTA germoplasma privado. Entonces, lo que es genética pública, sí. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años cuando yo trabajaba en Advanta, entregamos poblaciones que teníamos en la base de germoplasma, pero no germoplasma privado. Y ya quisiera hacer un comentario con respecto a esto en relación al rol del INTA en el mantenimiento de germoplasma público de girasol, porque es que cada vez más importante, porque los programas públicos del este europeo que históricamente produjeron muchísimo germoplasma de girasol, me estoy refiriendo a los programas de Rusia, de Ucrania, de Serbia, de Rumania, de Hungría, prácticamente hoy no están produciendo nada y en algunos casos están sobreviviendo sobre la base de comercialización de sus propios materiales, con lo cual ya parecen más una empresa privada que un organismo público. Pero históricamente esos programas o esas instituciones del este europeo que generaron toda la base original de germoplasma de girasol que se ha utilizado después, hoy están prácticamente, y a partir de, digamos, de la desinversión en eso en los años 90, prácticamente esos programas no están produciendo nada. Bueno, perfecto. Yo ahora también, si quieren hacer un comentario más, si no, probablemente Gastón ya va haciendo el cierre. Básicamente, de todo lo que charlamos, los quiero, bueno, agradecer y me pareció muy importante el rol del INTA. Yo la verdad que esto no lo tenía claro. Los invito a que sigan interactuando fuertemente entre el INTA y las empresas, que parece algo súper interesante. Gracias. Yo, de mi parte, Agustín, agradecerles la posibilidad que tenemos de intercambiar, agradecerles a GIR, porque no siempre podemos, nosotros que tenemos que estar en la trinchera, poder intercambiar con mejoradores. También, o sea, les agradezco la posibilidad de escucharlos y también que ustedes nos escuchen y respondan. En todo caso, si nosotros le tenemos que responder algo a ustedes de lo que vemos como feedback, también estamos abiertos, más allá de esta reunión, a hacerlo. Me quedó claro, o se le asigna muchísima importancia al mejoramiento genético. No descarto la agronomía, que es algo que nos pasa y que modula muchísimo al mejoramiento. Y una última pregunta es, porque vos lo dijiste, Agustín, si les parece que hay alguna interacción con productos biológicos, ¿no? Capaz que no tiene nada que ver, pero capaz que sí, y ustedes lo están viendo. Yo no tengo información sobre productos biológicos para Phomopsis. Ok. De mi parte tampoco, no. Desconozco. De mi parte, agradecerles muchísimo el tiempo que nos han dedicado para que el cultivo de girasol siga siendo seguro y rentable para los productores, ¿no?